Introducción. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es una estructura conceptual que proporciona la base científica para un proyecto de investigación. Se refiere a los conjuntos de teorías, conceptos y antecedentes que sustentan la investigación, ofreciendo un contexto para la interpretación de los resultados. A través del marco teórico se identifica un análisis de estudio previos y se planean los fundamentos que guían el desarrollo del proyecto, ayudando a definir variables y sus interacciones. Empezamos con los antecedentes o revisión de la literatura. Este dentro del marco teórico es fundamental porque proporciona un contexto sobre un tema de investigación y destaca las principales contribuciones previas a este. El objetivo principal es mostrar lo que se ha investigado sobre el tema, identificando las brechas existentes y cómo este estudio contribuiría hacia el conocimiento. Se comienza por explicar por qué se está realizando esta revisión de literatura y qué se espera lograr con ello, además de contextualizar el tema, demostrar el conocimiento sobre investigaciones anteriores y mostrar que se está construyendo sobre un cuerpo de trabajo existente. Es importante resaltar que no solamente se trata de resumir estudios anteriores, sino evaluarlos críticamente haciéndole diferentes preguntas, como qué hallazgos son relevantes para tu investigación, cuáles son las limitaciones de estudios previos, qué metodologías se han utilizado y cómo han afectado dentro de los resultados y cuáles son los vacíos o áreas no exploradas en la investigación existente. Además que si se cuenta con estudios que ofrecen puntos de vista diferentes o contradictorios, presentarlos de una manera comparativa, ya que muestra una visión más completa y profunda del estado de conocimiento sobre el tema en específico. Igualmente, como recomendaciones adicionales, es siempre utilizar fuentes académicas como libros, artículos de revistas científicas, conferencias y tesis para garantizar la calidad de tu revisión y siempre asegurarte de citar todas las fuentes correctamente en diferentes estilos, ya sea NAPA, Incontec o según las indicaciones de tu institución. Los fundamentos teóricos en el marco teórico son la base conceptual que sustentan una investigación o trabajo académico. Estos fundamentos permiten contextualizar el problema o tema de estudio dentro de un marco de referencia claro y basado en teorías previas. Elementos clave de los fundamentos teóricos. Existen 4 en total. Primero, definición de conceptos. Se explica los términos clave que se utilizarán en el trabajo, con base en autores, teorías reconocidas en el campo de estudio. Segundo, teorías principales. Se describen las teorías que apoyan la investigación o análisis. Estas teorías deben estar relacionadas directamente con el tema a investigar. 3. Antecedentes. Se mencionan investigaciones previas que aborden el mismo o un tema similar. Esto ayuda a contextualizar el trabajo dentro del marco histórico o académico. Y 4. Relaciones entre las teorías. Se establece cómo las diferentes teorías que se presentan se relacionan entre sí y con el problema de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que los fundamentos teóricos brindan el soporte conceptual necesario para justificar el enfoque de la investigación y asegurar que el trabajo esté alineado con la literatura existente en el campo. Variables. Primero encontramos las variables independientes que son las causas. Son las que se manipulan o varían para observar su efecto en la variable dependiente. Las variables dependientes son efectos, que son las que se miden o observan como resultados de la variación de la variedad independiente. Como tercero encontramos las variables moderadoras, que son las que influyen en la relación entre las variables dependientes e independientes, y las variables de control, que son las que se mantienen constantemente para evitar la influencia entre las relaciones y entre variables. Relaciones entre conceptos son fundamentales para entender cómo se conectan las ideas y variables a un estudio de investigación. Encontramos 3 tipos de variables de relación. Primero tenemos las relaciones causales. En la definición de ellas, que las relaciones causales se establecen con una variable independiente, que es la causa, afecta directamente a la variable dependiente, que es el efecto. Un ejemplo de ello es en el sistema de información catastral, donde la variable independiente, el ejemplo puede ser el uso de la tecnología en la gestión catastral, y la variable independiente, que sería la eficiencia de recopilación de datos catastrales. Entonces, lo que tenemos es que en este caso el uso de la tecnología puede mejorar las eficiencias de las recopilaciones de datos catastrales. Como segundo tenemos relaciones correlacionales. Las relaciones correlacionales son las que se establecen cuando dos variables de relación se relacionan entre sí, sin causalidad directa.
Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en la variable 1 tenemos el tamaño de la propiedad, en la variable 2 tenemos el valor de la propiedad. Entonces, en este caso puede haber una relación positiva entre el tamaño y el valor de la propiedad, pero no necesariamente el causal del otro. Como tercero tenemos relaciones jerárquicas, que son las que se establecen con un concepto general y se relacionan con conceptos más específicos. Un ejemplo es el concepto general, orden territorial, y los conceptos específicos podría ser planificación urbana, gestión catastral, uso de los suelos. Entonces, en este caso lo que tenemos es que el ordenamiento territorial es un concepto general que abarca varios conceptos más específicos. Tipos de relaciones. Entonces encontramos tres tipos de relaciones. El primero es la unidireccional, que es una variable que incluye otra, una dirección causal. Una variable es la causa y la otra es el efecto. Un ejemplo es que la tecnología, en sistema catastral, la tecnología GIS, mejora la eficiencia y la recopilación de los datos catastales. El estrés laboral disminuye la satisfacción laboral y la educación mejora la empleabilidad. Ella tiene un signo que lo podemos observar en la diapositiva. Como segundo tenemos la bidireccional, que son dos variables que se influyen mutuamente. La dirección causal, ambas variables son causa y efecto y tiene su símbolo como lo podemos observar. Un ejemplo de ello es que el tamaño de la propiedad, el valor de la propiedad, la motivación laboral, el rendimiento laboral y la calidad de vida, lo que genera la salud y eficiencia mental. Como tercero tenemos la recíproca, que son dos variables que se influyen mutuamente en un ciclo, dirección, causal. Entonces, ambas variables son causa y efecto en un ciclo continuo. También maneja un símbolo y un ejemplo de ello es que el uso de los suelos, desarrollo urbano, uso del suelo, estrés laboral, baja satisfacción laboral, aumento del estrés laboral. Y como último, la producción, mayor inversión e innovación tecnológica. Entonces, en resumen, podemos decir que la unidireccional es una variable que causa efecto en otra, la bidireccional son dos variables que se influyen mutuamente y la recíproca son dos variables que se influyen mutuamente en un ciclo. La hipótesis es una parte esencial de los estudios de investigación, especialmente en enfoques cuantitativos y experimentales. Dentro de estas representa una suposición o afirmación provisional que el investigador intenta probar o refutar mediante su estudio. Esta hipótesis debe estar formulada de manera precisa y no ambigua, lo que facilita su comprensión. Debe poder ser puesta a prueba a través de observaciones, experimentos o análisis de datos, además que se fundamenta en teorías existentes o en la revisión de la literatura. Y directamente tiene que responder a una cuestión central del estudio y guía la recolección y análisis de datos. Existen diferentes tipos de hipótesis por las cuales se puede empezar la investigación. Existen dos principales, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es una afirmación que niega o rechaza la relación entre las variables, es decir, que sugiere que no hay ningún efecto o diferencias significativas entre los grupos o variables que se están estudiando. Y la hipótesis alternativa es la afirmación que plantea la existencia de una relación o diferencia entre las variables en contraste con la hipótesis nula. Esta hipótesis es la que el investigador espera demostrar. Dentro de esto también podemos ver que la hipótesis debe surgir de teorías o modelos discutidos dentro del marco teórico, así como hallazgos previos identificados en una revisión. Esta tiene que tener una solidez a la suposición y tiene que permitirse identificar diferentes variables importantes, que son dos: las variables independientes, que es la causa o el factor que manipula o investigas, y la variable independiente, que es el efecto o resultado que esperas observar como consecuencia de la variable independiente. También se tiene que el diseño de el experimento o estudio, es decir, que define un diseño de investigación que permite recopilar datos necesarios para verificar la hipótesis. Dependiendo de la hipótesis, que puede ser una correlacional o una casual, necesitará establecer la metodología adecuada, como los estudios experimentales, cuasi experimentales o estudios observacionales. Además que la manera que se estructura la hipótesis y la forma que se prueba son esenciales para poder llegar a conclusiones válidas sobre el tema de estudio.
Tres ejemplos del marco teórico en el proyecto Avokin. El primero, procesamiento del lenguaje natural. Avokin utiliza técnicas avanzadas para el lenguaje natural para implementarlas en las conclusiones, en los resultados de los mismos usuarios, proporcionando respuestas adecuadas y óptimas en el tiempo de búsqueda de información. La segunda, inteligencia artificial. Mediante el uso de la IA, Avokin aprenderá de las interpretaciones con el usuario y ajustará sus capacidades y respuestas para adaptarse a las preferencias individuales y mejorando la eficiencia y experiencia del usuario. Tercera, seguridad de la información. Para garantizar que los usuarios confíen en el sistema, Avoken implementará protocolos de cifrado y control de acceso que protegerá la privacidad de los datos personalizados y evitará el acceso no autorizado. Bueno, y sobre los tres ejemplos, mi proyecto es Agrovisión, soluciones tecnológicas para la detección y gestión de plagas en la agricultura. El primer ejemplo es uno de modelo de simulación, el cual ayuda a optimizar los tiempos de respuesta y mejora en el rendimiento del cultivo, a reducir pérdidas y asegurar una producción mucho más sostenible. En el segundo tenemos procesamiento de imágenes que por medio de visión artificial se pueden detectar las etapas de captura, codificación y conversión de imágenes, lo cual ayudaría a optimizar mucho más el tiempo de respuesta del software. Y como tercero tenemos Internet de las Cosas, el cual ayuda a identificar cuáles serían las tecnologías que más se adaptarían a nuestro proyecto con el fin de que sea rentable e innovador. Y bueno, para mi proyecto se cogieron tres ejemplos del proyecto de desarrollo del Sistema de Información Catastral para el municipio de Tausa. Entre ellos está el Plan de Ordenamiento Territorial o PEBOT, que se ordena el territorio urbano y rural hasta el punto que establecen los programas del proyecto, que durante los últimos años permiten acercarnos a la visión de las acacias en el que queremos vivir en el futuro. Esto sacado de la Escuela Superior de Administración Pública. El otro es Catastro Multipropósito. Esta es una herramienta que permite la administración, gestión y gobernanza de diferentes predios urbanos y rurales para adquirir el conocimiento real del uso actual de los predios y de la propiedad de estos, identificando a sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios, sacado de Gov del 2022. Y el último es gemelo digital. El término gemelo digital se refiere a una representación visual precisa y el tiempo real de un objeto físico, sistema o proceso, que se crea a partir de datos capturados por sensores o dispositivos conectados. Este concepto es esencial para la era de la industria 4.0 y la digitalización de industrias, permitiendo un monitoreo, análisis y control efectivo de activos y de sistemas en el mundo real. Bueno, entre los ejemplos, tomé tres artículos. Mi proyecto es un sistema de información para el proceso de catastro multipropósito en el municipio de Huachitacú, Dinamarca. Primero tengo el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, que este es un instrumento de planificación que busca una orientación al crecimiento y desarrollo urbano de la manera sostenible, considerando protecciones en el medio ambiente, la equidad social y la eficiencia económica. Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y garantizar un futuro sostenible para generaciones futuras. Esto es tomado del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial del año 2010. Como segundo tenemos el Esquema de Orientación Territorial, EOT o el IOT, que este es un documento que establece la estructura del esquema territorial, definiendo áreas de conservación, desarrollo y protección. Es todo con el objetivo de garantizar el uso de racionales y sostenibilidad en los recursos naturales, con una infraestructura y mejorar la calidad de vida en la población. Este es del Instituto Geográfico DAXI del año 2015. Y como último, el Plan de Gestión para Riesgos de Desastres, el PGRD, que es un instrumento de planificación que busca la reducción de riesgos de desastres del territorio, identificando zonas de riesgo y estableciendo algunas medidas de mitigación y preparación, definiendo las estrategias de respuestas y recuperación con el fin de una vida y una propiedad de los habitantes y garantizando la sostenibilidad del desarrollo. Esto es de la Unidad de Riesgo del Desastre de 2017. Listo, conclusión. El marco teórico es una esencia de cualquier proyecto de investigación o desarrollo, porque proporciona una base sólida sobre las cuales se constituye todo proyecto y estudio y sirve para contextualizar el problema, guiar el desarrollo del proyecto, fundamentar las metodologías y justificar la toma de decisiones de la misma. El marco teórico es la columna vertebral que sustenta y orienta cualquier proyecto y da coherencia en el mismo. Es fundamental en bases de científicas que en su desarrollo se realiza dentro de un contexto de conocimiento claro y bien estructurado.